Amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Tribuna Peruana. En esta oportunidad vamos a analizar las propuestas de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori en el gran debate presidencial de segunda vuelta que se ha realizado en Chota. Por esta vez no me encuentro solo, me encuentro con mi amigo Carlos Daniel García Ramírez, estudiante de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, mi universidad, y pues hoy tengo el agrado de contar con su participación. Carlos, ¿cómo Gracias, estás? Elvis. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Elvis. Y un saludo cordial para toda tu audiencia. Y espero este día aclarar muchos temas importantes. Yo les hablaré desde el aspecto político, desde el comportamiento político y desde los simbolismos que esos transmiten a la población. Es más, es posible que muchas de las propuestas y el comportamiento de estas circunstancias puedan decidir y definir el voto de los indecisos. Es importante marcar ese punto. Y también Gracias. les invito a que se suscriban a mi canal, se llama Carlín G, subo contenido muy importante, también interesante, divertido. Últimamente voy a empezar a subir contenido de alta calidad y sobre todo valioso para la audiencia. Así que se llama Carlín G y les sugiero que... bueno, vamos a intentar analizar en primer lugar las circunstancias, cómo ha surgido este debate muy informal, pero con un gran mensaje. A ver, si hablamos de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, dos candidatos en segunda vuelta que van a definir el futuro del país en los próximos 5 años. Es importante saber eso. Ahora, las características ideológicas, políticas, las políticas económicas son un tanto variadas. Podrían de ser muchos que son extremas o son opuestas. Vamos a intentar entenderlas y desenmascarar cada parte de ellas y ver en qué sí se relaciona. Porque también hay que ver que hay cuestiones que ambos opinan similar o parecido. A ver, hablemos Pedro Castillo, un candidato del pueblo cajamarquino de Chota, un profesor que tiene tiempos ya en el magisterio y también es sindicalista del magisterio. Es importante. Él participó en la huelga de maestros de la huelga de 2017. Keiko Fujimori, es importante recalcar que ella, desde que su padre se lanzó a la política, ella estuvo ahí acompañándolo siempre. Cuando su madre se separó con Alberto Fujimori, su padre, ella se convirtió en 1995 en la primera dama. Entonces ya te está tomando relevancia y se está haciendo conocida a nivel público, a nivel político. Después participó en las campañas 2012, 2016 y ahora 2021. Hay que saber que en el 2012 perdió por el antivoto con Ollanta. En el 2016 perdió también con el antivoto en segunda vuelta con PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Ahora en el 2021, en un escenario de pandemia, con crisis política, económica y de salubridad, es muy difícil decidir entre dos candidatos con propuestas que ninguna de las dos diría están bien enfocadas en solucionar el problema de la pandemia. Porque yo hasta el momento no he escuchado ninguna propuesta, por ejemplo, ya hablando del tema de la pandemia, si hay oportunidad de volver o no, no hay una explicación clara ni una delimitación si va a haber clases presenciales o no. No se opina respecto al futuro de los estudiantes universitarios. No, y esto afecta en realidad el desarrollo de muchos de los jóvenes, de los estudiantes, sobre todo aquellos que no tienen acceso a Internet o a los servicios tecnológicos y que puedan de alguna forma dificultar su desempeño educativo. Bueno, hablamos ya de ambos candidatos y ahora nos enfocamos específicamente en el contexto de cómo se ha dado este debate. Es muy posible que las personas hayan visto este debate como algo informal, pero que transmite un gran mensaje, porque Pedro Castillo tiene un mensaje muy popular que dice a la gente, se siente que es del pueblo y es un discurso para el pueblo. Y asimismo lanzó a Keiko Fujimori una propuesta
que es la de hacer un debate en Chota, en su pueblo. Y Keiko Fujimori, ni corta ni perezosa, aprovechó la oportunidad para decir que ella es valiente, que no tiene miedo. Entonces ella va a Chota y se somete en realidad a muchas de las propuestas que tiene Perú Libre, y que muchos creían de que el debate iba a ser quizá una forma de burla o un debate que no iba a dar resultados de ninguna forma, o que ese debate no necesariamente le favoreciera a ninguno de los dos. Sin embargo, ese debate sí ha favorecido a unos cuantos, y le voy a explicar por qué. Bien, cuando Keiko Fujimori aceptó ir a debatir, evidentemente mostró valentía, y ella también aprovechó la oportunidad y eligió la fecha, la hora, y Pedro Castillo, evidentemente por motivos de salud o por X razones, se sentía una posibilidad de evadir dicha responsabilidad social, que es un debate. Y aprovechó en las redes sociales, en Twitter, en publicar: Pedro, no te corras, mostrando así de que Pedro no era valiente. Entonces, eso la hizo subir evidentemente en las encuestas, y mostraba ya una diferencia no de 20% ni de 13%, sino una diferencia, una brecha de 10%. Entonces, más o menos se va acortando esta brecha debido a que los indecisos van tomando postura. Eso es lo importante, y creo que se está haciendo últimamente, y la política y la campaña de Keiko ha sido eficiente, es en disminuir la brecha que diferencia tanto a Pedro Castillo de la candidatura de Keiko Fujimori. Ya, bueno, te cedo la palabra, Elvis. ¿Qué te parece el contexto, cómo ha surgido este debate? Así es, estimado Carlos, ¿no? Bueno, el debate en sí ha sido muy polémico y ha llamado mucho la atención, principalmente, o sea, centrándonos primero en los candidatos. Tenemos dos candidatos que representan dos extremos, ciertamente dos extremos, aunque Keiko Fujimori es de una derecha un poco más moderada, no tan radical. Lo que sí tenemos es un candidato de extrema izquierda, lo que se van a reflejar en las propuestas. Las propuestas, en su gran mayoría y en casi todas, estamos hablando de propuestas que difieren totalmente la una de la otra respecto a un candidato y a otro. Tenemos a un candidato que quiere cambiar una constitución y al otro que no. Tenemos un candidato que quiere implantar un modelo económico convirtiendo al Perú en casi un estado socialista, que puede tener resultados positivos o no, eso lo discutiremos tal vez más adelante, pero también tenemos a una candidata que quiere mantener el status quo y más bien mejorar la Constitución de 1993. Ciertamente hemos visto a una Keiko Fujimori muy valiente, como tú lo dijiste, al aceptar este gran debate, ¿no? Este debate en Chota todavía, diciendo, diciendo Keiko, no la famosa frase, Pedro, no te corras, haciendo alusión a que Claro, Pedro y Castillo en sin su arrugar momento... la frase, ¿no? Exacto, Ella no arruga. exacto, exacto, y haciendo referencia a que tal vez Pedro Castillo hubiera jugado de local en Chota y Keiko Fujimori de visitante, aunque eso no lo he visto mucho en el debate de hoy, porque en realidad he visto a un Pedro Castillo muy confrontador, muy valiente, mandando muchas indirectas a su contrincante, pero un poco flojo en las propuestas, ¿no? En cambio, he visto a una Keiko Fujimori también muy valiente, mandando indirectas, pero con unas propuestas un poco más claras, un poco más entendibles, más digeribles. Claro. A ver, ¿qué opino respecto al debate y los resultados y las consecuencias que genera este debate? A ver, primero, el debate evidentemente ha mostrado dos características de Pedro Castillo en el debate. La primera, en el ataque, que fue muy buena sus ataques, y su defensa también, que fueron buenas en realidad. Sobre todo cuando le tocaba segundo sobre una temática, defendía muy bien y daba muy buenos ataques. En el tema de propuestas, fue donde faltó mucha claridad. No transmitía un mensaje de
de confraternidad o en lo posible no brindaba un mensaje claro de lo que quería hacer. Y sobre todo no brindaba soluciones a las problemáticas actuales. Le digo por qué. Evidentemente muchas de las propuestas se sentían flojas y no se sabía cómo las pensaba realizar. No había esa claridad. Pasamos ya al tema de lucha contra la corrupción. Bien. Acá un poco, como se dice, bien con Chanel, ¿no? Exacto. La parte más cara dura, porque los dos tienen rabo de paja, ¿no? Entonces, vamos a lo que dice Castillo. Castillo propone la muerte civil para funcionarios públicos. Y él hace una crítica, dice que con esto nadie, o sea, ningún funcionario público podrá ser ni presidente de APAF. Entonces, ¿tú qué opinas? Mira, en la caso una cosa que propone Castillo es muerte civil. La segunda, él dice de que la corrupción en cierta medida está enquistada en todos los sectores del Estado. Y afirma de que todos los corruptos deben devolver lo robado. A ver, empecemos por la muerte civil. ¿Qué opinas? Sobre todo desde un marco constitucional o legal. Porque ya se dice de que de alguna manera ya se hizo una ley respecto a la muerte civil. Mira, lo que es la muerte civil es consiste básicamente en quitarle a las personas todos sus derechos civiles y políticos. Y lo que sería claro, diferente a una inhabilitación sea temporal o sea perpetua. Lo que hicieron, por ejemplo, con Martín Vizcarra. Lo que van a hacer. Lo que no aclara específicamente es que si va a ser temporal, o sea, ¿cuál es la cuestión en sí? Por ejemplo, mueres con según esta condición, ¿qué perderías? ¿No? Es importante eso. Como te lo dije, perderías todos tus derechos civiles y políticos, lo que implica que no puedes votar, no puedes ser elegido, por ejemplo. A eso es a lo que se refiere cuando Pedro Castillo dice que un funcionario con muerte civil no podría ser ni presidente de la PAJA. Y eso es lo que se refiere también Keiko Fujimori cuando dijo que la muerte civil ya existía, pues se le negó a Vladimir Cerrón, por ejemplo, de participar en las elecciones, siendo un condenado por corrupción. O sea, ¿ya existe alguna ley respecto a la muerte civil? En el extremo que dijo Keiko Fujimori, yo creo que sí. Bien, o sea, y esta ley manifiesta. No sé, por ejemplo, alguien la quiere encontrar, tal ley. A lo que me refiero es que si existe alguna ley específica que haga referencia a la muerte civil. Como tú sabrás, Carlos, y tal vez como te lo dije, la muerte civil refiere a que estas personas puedan perder sus derechos civiles y políticos. Uno de ellos es que pierdan su derecho a elegir y a ser elegidos. En ese caso, podríamos decir que puede haber una ley que pueda hacer referencia a una muerte civil, ¿no? Como es la ley 31042. Tú recordarás que el Congreso presentó y aprobó un proyecto de ley en dos legislaturas ordinarias seguidas para reformar la Constitución e incorporar dos artículos nuevos. ¿Cuáles son estos artículos? Son los artículos 34A y 39A. Y en síntesis, ¿qué establece? Que los sentenciados en primera instancia por delito doloso, en calidad de autor o de cómplice, pues no puedan postular en ningún cargo público. Esto es el motivo por el cual el señor Vladimir Cerrón, por ejemplo, no ha podido ingresar en la plancha presidencial como candidato a la segunda vicepresidencia, ¿no? A pesar de que en un primer momento él quiso postular a la presidencia. Entonces, podríamos decir que hay una ley que contempla cierta parte de eso, ciertamente no todo, pero es la ley 31042, que, bueno, también se la podemos dejar por acá en la caja de la descripción, pero en cierta medida sí es esta ley.
Y respecto a lo que dice que devuelvan lo robado, ¿es posible hacer de que alguien que ha sido sentenciado por actos de corrupción pueda devolver lo robado? O sea, ¿cómo se puede cumplir esa cuestión? Se puede establecer tengo entendido que se puede establecer una indemnización en la sentencia. Por ejemplo, ¿no? Si el juez, un juez, ¿no? Un juez cualquiera, en el ámbito penal puede sentenciar a una persona, a un funcionario público por delito doloso, no sé, por aprovechamiento indebido del cargo, por peculado, no sé, y si es que ha habido un agravio al Estado en el aspecto económico, se puede establecer una reparación civil, a nombre del Estado perfectamente, por lo cual podría decirse que se estaría, devolviendo lo robado, pero en, ¿cómo te explico? En tal calidad no. O sea, si es que tú te robas, $1 millón, eh, del patrimonio, nacional, del erario público, es muy difícil que tú lo devuelvas. Una ley como tal no lo hay, pero se puede establecer una indemnización civil, una indemnización que puede que no sea suficiente. Entonces, esa cuestión se podría aprender como una ley, si en caso se reformase la Constitución. Podría establecerse como una ley, pero tendría tal vez mecanismos muy complicados, pues. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que un funcionario público esconde todo lo robado en un paraíso fiscal? Los procedimientos para repatriar ese dinero serían en realidad muy difíciles. Entonces, por cuestiones, y todavía los que más roban son los que están arriba, ¿no? Y roban mucho dinero. Y justamente los ponen en paraísos fiscales, donde hacen que su recuperación sea muy difícil. Entonces, también es una ley que suena bien en realidad. Al público suena bien. La cuestión es que se pueda aplicar. Es importante evaluar eso. Es muy difícil que se cumpla, y particularmente nosotros sabemos que una persona o un funcionario público, cuando roba dinero, no es que el funcionario público vaya, por ejemplo, a las bóvedas de un banco, o saque de una caja fuerte y se lleve el dinero. Lo que mayormente hacen los funcionarios públicos es o cobrar coimas, o sacar de excedentes de sobrevaloraciones de obras públicas, por ejemplo. Claro. Y ahí ellos evidentemente cobran una tajada, ¿no? Por la sobrevaloración de obras públicas. Bien, ahora vamos con Keiko Fujimori. Ella dice un programa 100% transparencia. O sea, un programa, un portal para que los medios de comunicación, los ciudadanos puedan visualizar las denuncias que se realicen contra los funcionarios. A ver, creo que existe ese tipo de cuestión ya o todavía, donde un transparencia 100%, dice. Lo que a mí no me queda claro realmente es que el tipo simplemente sea una página web donde todo el mundo entre y ya está, porque si vemos nuestro sistema jurídico, ya hay páginas, ¿no? que existen respecto a esto, que te da información. Lo único que tiene esto es que está en diferentes partes, no está en un solo lado. Entonces, ¿cuál sería en sí la idea? De que se cree un programa, una página web, un mecanismo, no sé, una institución o algo, para que agrupe todas esas formas de denuncias y se pongan ahí. Y al decir transparencia, específicamente se referirá a las personas denunciadas por corrupción, o en sí, ¿qué más alberga esa transparencia 100%? Yo creo que si la señora Keiko Fujimori está anunciando un programa de transparencia 100%, es porque hay cierto tipo de transparencia, pero no lo está del todo. Es cierto que nosotros podemos visualizar denuncias, podemos visualizar cierto tipo de conductas o cierto tipo de información que puedan ser de interés público.
Y para ello nosotros tenemos un derecho fundamental muy bien establecido en el artículo 2 de la Constitución, que es el derecho a la información, por el cual nosotros podemos ir a cualquier institución pública y solicitar la información que nosotros queramos, siempre y cuando sea de interés público. Y los procesos, sea por denuncias, sea por corrupción, o sea por cualquier delito, es de interés público. Entonces, por lo tanto, nosotros siempre estaríamos facultados a poder adquirir este tipo de información, más aún cuando se tratan Entonces, de procesos. La cuestión acá va más allá de la parte funcional, sino va por la parte ética, o sea, de que realmente se transmita o se muestre toda la información, algo así, o sea, que no se oculte de forma maliciosa información que sea necesaria, ¿no? Exacto. Pero Keiko Fujimori, bueno, evidentemente Keiko Fujimori, una persona ahorita procesada por delitos de crimen organizado, obstrucción a la justicia, o sea, no es una persona santa ni sagrada. Y evidentemente yo dudo que en su gobierno haya transparencia, porque cuando se revelaron algunos chats que ella tuvo, unos chats con los congresistas, fue implacable, porque tenía control total de los congresistas, como que también tenía mucho control en los proyectos que salían. Entonces, yo, ¿qué tipo de transparencia puede ofrecernos alguien que está procesado? Y evidentemente son por delitos bien fuertes. O sea, a mí las personas podrán decirme, pero no está condenada. Y llevan años investigándola. Es cierto, es un proceso, pero mientras vaya el proceso, no se descarta la posibilidad que pueda ya llegarse a una sentencia. Entonces, es muy importante que veamos bien qué tipo de persona está ingresado al Estado y si realmente va a garantizar un Estado transparente, porque la corrupción es muy probable un gobierno. Y esto lo digo con mucha sinceridad y a veces pena, porque el Estado, y mucho más, Keiko Fujimori, si entrase al Estado, tendría muchas posibilidades de tener el control ejecutivo, el legislativo, y para mí pueda con eso elegir al Tribunal Constitucional e poder apoderarse de otros organismos autónomos. Entonces, veo yo realmente que su mero ingreso al poder puede conllevar a la impunidad, que es un punto número uno. Punto número dos, a que las personas que le investigan quizás se convierten en perseguidos políticos. Y a veces no se convierten en perseguidos políticos, sino en perseguidos mediáticos, ¿no? Que utilizan los medios de comunicación para perseguirlos, desprestigiarlos, y con eso el caso se pueda caer o ya no tome relevancia. Es importante eso y, por ejemplo, 100% transparencia realmente no convence. Y lo segundo, ella dice la capacidad sancionadora de la Contraloría. ¿Tú qué opinas de eso? Ciertamente la Contraloría creo que tuvo en el pasado una capacidad sancionadora, sino que se le fue quitada. La Contraloría, yo creo que estaría bien la propuesta de la señora Keiko Fujimori de poder restablecer una capacidad sancionadora, porque actualmente la Contraloría como que solo se encarga de recomendar o de detectar algún problema y enviarlo al Poder Judicial, siempre y cuando estaría de por medio también la cuestión ética, como la dijiste tú. Claro, y es más la Contraloría, que es una parte fundamental de la vigilancia, ¿no? Y del comportamiento de los funcionarios públicos. Ahora, el punto de la Contraloría no es la única propuesta que ella tiene, también es una propuesta que lo plantea el Partido Morado y que yo la veo en cierta medida bastante eficiente la propuesta. Ahora, o sea, es una buena idea, eso hay que entenderlo, pero realmente lo hará, lo cumplirá, esa es la cuestión. Bueno, ya pasamos con lucha contra la corrupción, ahora vamos a seguridad ciudadana. Castillo dice que hay delincuentes por todo lado, hay delincuentes hasta como candidatos. Es un golpe fuerte para Keiko Fujimori. Y también habla sobre la posibilidad de que los policías, de mano a los ronderos, puedan trabajar juntos. Pero también en el tema de seguridad ciudadana, y creo que más habla sobre el tema de
de justicia, podría tratarse como ese tema, la elección popular de magistrados. ¿Tú qué opinas de eso? De que se elija de forma popular a los magistrados. ¿Realmente será una buena medida? ¿Tú consideras de que puede afectar al sistema jurídico que tenemos? Porque si es así, tendríamos que cambiar, ¿no? De cierta medida, reestructurar todo el sistema jurídico que hemos llegado hasta el momento. Mira, yo diría que, o sea, desde un primer momento a mí no me ha gustado la idea de que pueda manejarse por elección popular el tema de los magistrados. Podríamos decir que se podría manejar, sí, por elección popular con ciertos y determinados requisitos, ¿no? De preparación previa, ¿no? Pero yo considero que se estaría politizando de una manera muy innecesaria y muy perjudicial al Poder Judicial, que dicho sea de paso es un órgano jurídico, no político, y que lejos de disminuir la corrupción estaría aumentando, porque tendríamos jueces, por ejemplo, afines a partidos políticos, o de repente jueces afines al partido político que está en el poder, ¿no? En el gobierno. Entonces sería muy difícil destrabar, por ejemplo, investigaciones o actos de corrupción cuando los jueces son allegados a los partidos políticos de turno, ¿no? Ciertamente nosotros hemos visto, y esta propuesta yo creo que nace de la tremenda corrupción que se ha descubierto por allá por el 2019 acerca de todo el sistema jurídico, ¿no? Nosotros vemos que estas personas son personas preparadas, ojo, son personas preparadas que conocen muy bien el derecho, pero que sin embargo han estado sometidas a actos de corrupción. Y creo que de estos hechos es que nace la propuesta de Pedro Castillo de elegir nosotros mismos a los jueces. Pero particularmente yo no me muestro a favor. Creo que traería más problemas que soluciones la elección de magistrados. Interesante. Ahora vamos con Keiko Fujimori. Ella dice que la policía ha sido humillada y seguro hará referencia al tema de Merino, de las marchas, cuando entregó Sagasti, en ciertas medidas tomó acciones radicales, diría, para la policía, y quizá eso puede ser un argumento para decir de que fue humillada. Otra cosa es que ella dice que va a dar oportunidades a los jóvenes que salen del trabajo, o sea, que salen del colegio, ¿no? No sé en qué sentido les dará trabajo, no sé. Es una propuesta suelta, que suena bien, pero no sé cuándo lo va a realizar, porque son 5 años de gobierno, no son 10. Propone, dice, evidentemente, el fortalecimiento de las policías. Y eso también me parece una cuestión, ella dice, remunerativa. Y como saben, a mí particularmente, decir que vas a poner dinero no soluciona el problema. Simplemente es inflar la idea de que soluciona ese problema. El dinero en sí mismo no soluciona nada. Lo que puedes hacer es cambiar puntos estratégicos de la situación. Otra dice comisarías repotenciadas, seguramente mejorar los escuadrones, la prevención de delitos, que es un punto importante, y oportunidades para jóvenes, dice. No sé en qué sentido. Bueno, la construcción de institutos e implementar beneficios para empresas dirigidos a jóvenes que concluyen sus estudios. Bueno, quizá hablará de las formas de las carreras técnicas. Eso escuchó claramente, de que las carreras técnicas van a ser implementadas por ellos, van a ser beneficiadas, o de alguna forma se va a priorizar. Y habla sobre la necesidad de construir nuevas cárceles y que sean centros de resocialización. Y habla de actuar con firmeza y mano dura. Así debe actuar la justicia también con los corruptos, con los procesados, porque a cualquiera no le dan oportunidad tan rápido de ir a visitar todo el país siendo procesado. Cualquiera no le dan. Hay que manejar gente. Así se mueve esto. Ahora, ambos, tanto Keiko como Castillo, proponen una política migratoria cero extranjeros. Eso sí. Pero acá hay 2 diferencias que a mí me encantan, que quiero destacar. Lo que propone Castillo es cero extranjeros delincuentes, o sea, que hayan delinquido.
Pero en cambio, Keiko Fujimori promete cero extranjeros ilegales, sea por el tema de papeles, documentos. Son dos cuestiones, dos perspectivas para la misma situación. No sé qué opina respecto a esto. ¿Cuál de los dos sí se puede cumplir? Vamos al tema funcional, pero también vamos al tema de la finalidad, si realmente puede ayudar a la solución del problema del país. Obviamente nosotros tenemos que ver esta perspectiva con los migrantes venezolanos. Los venezolanos muchas veces, y tú lo has podido ver, y seguramente ha sido motivo de las propuestas de estos dos candidatos, es que los venezolanos han venido en alguna medida a trabajar honestamente y en otras medidas a delinquir. Lo que propone el señor Pedro Castillo es una medida un poco más humanitaria. ¿Por qué? Porque propone solo expulsar a los extranjeros que delinquen, más no a los que están acá de manera ilegal, pero que puedan realizar actividades que puedan contribuir al crecimiento de la economía del Perú y trabajar honestamente. Y lo que generaría de bueno esta política o esta propuesta del señor Pedro Castillo es obviamente disminuir la delincuencia, que es lo que se quiere. En cambio, la señora Keiko Fujimori me parece que también quiere, lo que quiere es disminuir la delincuencia, pero también más se va por un aspecto económico, en el sentido de que se tiene el concepto que algunos venezolanos han venido a acaparar ciertos puestos de trabajo que pueden ser ocupados por compatriotas nacionales y por lo tanto puedan estar reduciendo el mercado laboral de los peruanos. Entonces, yo creo que en cierta medida, dentro de algún problema de inseguridad ciudadana y de empleo, podría generar tal vez mejores resultados la propuesta de la señora Keiko Fujimori, aunque considero más correcta la del, es decir, hablando desde un aspecto ético y humanitario, la propuesta del señor Pedro Castillo. Sí, genial, genial. Yo también considero eso, de que ambas propuestas son interesantes, pero de alguna forma, recordemos que los países, a menos Latinoamérica, ha estado en idas y venidas, ¿no? Un tiempo estamos bien, otro tiempo estamos mal. Entonces, no sabemos cuándo, pero en un futuro quizás estemos nosotros yendo a otro lugar a visitar. Y a visitar, la palabra sería a trabajar, no busca de oportunidades. Y cómo nos gustaría que nos traten en otros países. También veamos ese punto de vista. Y como seres humanos, también deseamos que en otro país nos traten como tal y que no reduzcan algunos derechos que tenemos. Eso es fundamental. Pero también está el punto de vista de defender lo patriota, lo nuestro, defender otro país. Pero para mí me parece fatal que se intente responsabilizar a un grupo extranjero de las debilidades propias que tenemos como Estado. Intentamos responsabilizar los problemas que no podemos solucionar nosotros y decimos que ellos son responsables de todo el tema, cuando en realidad no representan una gran cantidad de personas y tampoco son una gran cantidad de delincuentes, simplemente que los medios de comunicación difundan esas noticias, ponen el ojo a la tormenta, maximiza o redimensiona la situación. Entonces hay que estar muy pendiente de esa cuestión. Ahora vamos al tema educativo. Ambos tienen propuestas educativas. Por ejemplo, Pedro Castillo tiene dos que a mí me han parecido un poquito intensas. Y es la primera dice que Pedro Castillo piensa aumentar el PBI al 10%. No sé qué opina respecto a esta medida de Pedro Castillo. A ver, hay que tener en cuenta algo bien preciso que parece que el señor Pedro Castillo no lo entendió muy bien. Hay una diferencia bien grande entre lo que es el PBI y lo que es el presupuesto público. A lo que se está haciendo referencia el señor Pedro Castillo es obviamente el PBI, pero está ignorando lo que en realidad consiste
el presupuesto público. El presupuesto público es solo una partecita del PBI, es el 21% del PBI aproximadamente, ¿no? Porque el PBI tú sabes que puede cambiar o que puede variar en montos, ¿no? Entonces, hablando de porcentajes, estaríamos hablando de una cosa, pero en montos podría variar, aunque no mucho. Pero ciertamente el PBI y el presupuesto público son dos cosas distintas. Si el señor Pedro Castillo aumenta el presupuesto de educación y el presupuesto de salud, como también lo dijo, ¿no? Al 10% estaríamos hablando de un 20% del PBI, es decir, estaríamos hablando de la totalidad del presupuesto público y nos quedaríamos obviamente sin dinero para lo demás. Entonces estaríamos hablando obviamente de una propuesta bien inviable. Imaginémonos, por ejemplo, que nosotros reducimos el PBI nacional a 100 soles. No, 100 soles, ¿no? Pongámonos ese criterio, ese tope, 100 soles. Y el presupuesto público es el 20%, ¿no? Como lo dijimos, es decir, 20 soles. El 10% del PBI que plantea el señor Pedro Castillo serían, en este caso hipotético, 10 soles. Y estaríamos hablando, en relación del 20% del presupuesto público, de la mitad. El 50% representaría del gasto público, ¿no? Entonces, exacto, hay que diferenciar muchos temas económicos. Evidentemente no somos economistas, hay que aclarar, pero sí que términos básicos que nos permiten ubicarnos en las circunstancias económicas y las propuestas, sobre todo la viabilidad. Si en caso él quiere aumentar el gasto público, el presupuesto público, está bien, pero es importante usar el término adecuado, que es importante, porque así la gente, quizá no todos se puedan entender, que es lo más normal, pero no hay que llegar desinformando. Es importante eso. Otra propuesta que tiene Castillo es respecto a la educación abierta. Otra propuesta que tiene Castillo respecto a la educación es la educación abierta. Él dice que va a haber una verdadera currícula para que los hijos se eduquen en valores y no roben. Un duro golpe para Keiko Fujimori, porque para que empiecen a respetar lo ajeno, para que coman el pan con el sudor de su frente, porque evidentemente se cuestiona mucho en qué trabaja Keiko Fujimori, de qué vive. También Pedro Castillo consideró, bueno, el PBI que les comenté, y él dice que no se va a hacer cárceles. Es un punto también importante, esa medida. No sé qué tan probable sea de aplicarse. Dice, no haremos cárceles, serán centros de rehabilitación con la finalidad de que las personas con condena, dice, salgan a conseguir el pan con el sudor de su frente. O sea, las cárceles tienen que ser centros de educación tecnológica profesional, que eso me parece muy bien, para que los jóvenes, por ejemplo, que ingresan jóvenes a un centro penitenciario, pueden ellos educarse. Ahora, el punto es de que salen a conseguir el pan con el sudor de su frente, porque muchas veces se cuestiona si el Estado debe mantener, ya sea en alimento, salud, vivienda, y darle ciertos servicios a los que han sido condenados. Ahora, hay un punto importante que las personas debemos saber, es que cuando el Estado condena, lo hace con objetivos de que sean verdaderos centros de reinserción social. Es un punto número 1. Pero punto número 2 es que solo se limita la libertad. No te pueden limitar otras cuestiones, te limitan la libertad. Creo que es uno de los derechos humanos fundamentales que en cierta medida son de mayor goce y que por eso cuando te la restringen se evidencia algo que se llama como un tipo castigo. Entonces, ¿qué opinas tú respecto a este tema? De que los que están en la cárcel consigan su alimento, trabajen para poder comer. Claro, obviamente es una propuesta muy,
aclamada por la población. Lo que propone el señor Pedro Castillo puede ser un duro golpe contra la delincuencia y contra este problema que hemos tenido nosotros de, de la casi nula reinserción social de los delincuentes, ¿no? Enseñarles a trabajar ha sido una propuesta o eh, una opción de cambio que han dado muchos candidatos, pero que sin embargo no se ha dado. Y yo le haría varias preguntas al señor Pedro Castillo, ¿no? Respecto a ello. Si es que el señor Pedro Castillo pretende que los presos puedan ir a buscarse el pan con el sudor de su frente, por ejemplo, mandarlos a construir escuelas, mandarlos a construir hospitales, puentes, obras, ¿cómo haremos o de dónde sacaría un presupuesto mayor, ciertamente, para ver temas de seguridad, por ejemplo, para ver que los reos no se escapen? ¿Y cómo solucionaríamos el tema del empleo? Porque ciertamente, si es que las empresas, sean del Estado o sean, o sean privadas, en el caso del señor Pedro, del gobierno del señor Pedro Castillo, empleen mano de obra de las cárceles, no se les estaría acortando el mercado laboral a demás personas o a personas que tienen la labor, por ejemplo, de obreros que trabajan en todas las obras públicas que el Estado pueda hacer, y que por ende obtienen un ingreso. ¿No se les estaría recortando el mercado laboral para ellos y dándoselos a los reos? Es que evidentemente se obvian muchas cuestiones, ¿no? Y se siente ahí el sentir popular, evidentemente, de que quieren de que ya los reos no vivan del Estado. Bueno, evidentemente eso hay que verlo con pinzas, en realidad. Primero hay que ver si este tipo de propuestas, bueno, son constitucionales. Y respecto al tema de la constitucionalidad, dudo que sea constitucional. Y cuando se crea una nueva constitución tiene que estar muy vinculada también a los tratados internacionales que definen derechos humanos, y probablemente esto sea considerado a nivel internacional, ¿no? Que viola derechos humanos. Porque les dije hace un momento, de que lo único que se restringe es la libertad, porque es un derecho de goce, amplio goce. Entonces, ahí hay que tener en cuenta. Otra vez vamos a un poco hablar de Keiko Fujimori. Ella dice cuando sea presidenta, sin caso logre hacerlo, bueno, hace una crítica a la educación, a la educación virtual, que ha sido un fracaso, porque no todos tienen internet, es cierto, no todos tienen internet, y que muchas personas no han logrado acceder adecuadamente al servicio de educación, por ejemplo, en el campo, falta de señal, falta del equipo, del instrumento, el profesor no desconocía, o sea, tenía falta de capacitaciones, a veces falta el mismo docente, entonces son muchas cuestiones, y también falta del alumno, porque no estaba preparado para ese tipo de aprendizaje, y los padres de familia tampoco sabían cómo reaccionar ante ello. Entonces, fueron muchas cuestiones inesperadas que a la misma vez surgieron. Evidentemente, no se puede solucionar el problema de la noche a la mañana, es un proceso largo, pero lo que ella propone, Keiko Fujimori, que para mí nuevamente es más gasto público, es darles tablets, llevar una canasta tecnológica, compuesta por tablets, computadora, hasta un celular. Y yo no sé realmente si esto puede hacerse realidad. También quiere vacunar a los maestros, que me parece una buena idea, una buena propuesta, porque así se puede iniciar clases presenciales, pero recordemos que los maestros son importantes, pero también los alumnos. Si los alumnos se contagian o es un centro de transmisión del virus, ese virus lo llevarán a sus padres. Y evidentemente, nuevamente proliferará el contagio. Entonces, hay que evaluar muy bien las propuestas
que nos dicen que vamos a volver a la presencialidad o a cuestiones que generen aglomeraciones. Y es una propuesta de construir 3.000 colegios a nivel nacional, como su padre que hizo 3.000 colegios, ¿no? Su padre hizo 3.000 colegios, su gobierno era 3.000 colegios más. Más gasto público. Entonces, evidentemente, y esto lo digo, parece un gobierno de izquierda, sí, de verdad. El gasto público es bien intenso con las propuestas de Keiko, que parecen más propuestas que no las va a cumplir, simplemente son para el discurso. ¿Y tú qué opinas respecto a esto? Sí, sí, de verdad, yo pienso que, bueno, te voy a compartir mi parecer. Yo pienso que la pandemia ha desnudado muchas de las falencias que nosotros hemos tenido en aspectos como, por ejemplo, el de educación. No somos no hemos sido una sociedad, acostumbradas a la virtualidad. Eso se refleja, por ejemplo, en la falta de capacitación de nuestros maestros, en la falta de experiencia de los mismos alumnos y en la falta de experiencia o de capacitación misma de los padres de familia, lo que ha generado grandes problemas de educación hoy en día, como por ejemplo el hecho de que varios estudiantes no asistan a sus clases o que pierdan de lleno el año. Yo creo que nos deberíamos centrar más en esos problemas y tratar de solucionarlos, porque por ahora yo pienso que no tenemos de otro. Yo pienso que deberíamos centrarnos en esos problemas porque en realidad no tenemos de otra, estamos viviendo una situación muy caótica y no creo que la situación tienda a mejorar de acá a un tiempo muy cercano. Ciertamente debemos evitar en lo necesario las aglomeraciones y lo que precisamente hace las clases presenciales es eso, generar un foco infeccioso de los mismos alumnos, de los mismos niños. Entonces estaríamos exponiendo a estos niños a poder contagiarse. Entonces yo pienso que las clases presenciales por ahora deberían dejarse de lado hasta que por lo menos todos podamos estar debidamente vacunados y eficazmente vacunados también. Y por lo que decías también, sí, ¿de dónde va a sacar la señora Keiko Fujimori todo el presupuesto público para darle toda su canasta tecnológica a cada uno de los estudiantes, o por lo menos a los de bajos recursos, que no son pocos, son muchos? ¿De dónde los va a sacar? ¿Va a recaudar más impuestos? O sea, no se explica cómo lo podría hacer. Y yo veo también esa propuesta como una propuesta muy populista, muy tendiente a conseguir nada más que votos y por falsas promesas. Entonces yo considero que hay que tener un poquito más de atención en esos detalles, ¿no? Te propongo esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Te contento para que puedas darme tu voto, pero al final de cuentas no voy a obtener los beneficios que me prometes. Claro. Bueno, creo que ya hemos terminado todos los puntos y ahora vamos a cerrar el bloque. A ver, en líneas generales, considero que este debate ha beneficiado más a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha sabido defender, proponer muy bien sus ideas, dar a conocer sus ideas. Castillo lo que se ha sabido es defender muy bien, con retórica popular, también ha sabido atacar, pero donde no he visto un gran logro es en proponer. Ha estado bien verde. En realidad había muchas cosas vacías y puntos que no estaban claros, ¿no? Y había puntos que estaban cerca de la inconstitucionalidad o propuestas que evidentemente son difíciles de cumplir. Entonces, evaluemos bien las circunstancias. Este es un debate y quiero hablarles a todos con mucha tranquilidad. Y es que Pedro Castillo está atado de manos para cumplir toda su agenda radical. Y todavía estamos en un proceso electoral donde él puede tener una etapa de identización.
conseguir un buen equipo técnico va a garantizar el futuro de su gobierno. Keiko Fujimori, ya conocemos gran parte de su accionar y ha demostrado que no es una persona de fiar. Concretamente, su gobierno, si en caso ganase, la corrupción va a ser la que va a destacar. Apoderarse de los poderes de los tres poderes del Estado va a ser muy fácil con una mayoría congresal, el poder ejecutivo, y elegir de alguna forma, influenciar jueces fiscales con dinero, como las costumbres montesinistas, se puede hacer muy bien. Entonces, no regalemos el voto aún. Pensemos bien que el candidato puede cumplir lo que promete, pero también puede garantizar un punto ético. No defendamos la impunidad ni la improvisación. Elijamos bien según cómo se están moviendo estos candidatos. Pidamos más. No nos conformemos con las migajas. Hay que esperar un mejor desempeño de esos candidatos. Bueno, eso es por mi parte, Elvis. No sé qué opinas respecto a esa situación, a todo el debate en realidad. En general, quisiera dar algunas precisiones y una recomendación final. Creo que el debate ha estado muy inclinado hacia tendencias populistas, poco viables, algunas claramente inconstitucionales, algunas más que otras, pero que en cierta medida han reflejado la situación que nosotros vivimos actualmente. Somos una sociedad que para elegir no somos los mejores. Nosotros lo hemos podido ver a través de la historia, hemos escogido presidentes que en su mayoría y después de terminado su mandato han sido investigados por hechos debidamente probados de corrupción. Entonces, esto es una problemática que va más allá de una simple promesa. No estamos hablando de una capacidad de votar o de una capacidad de informarse para poder votar conscientemente. Y eso es lo que le recomiendo a todos los que nos están escuchando ahora mismo. Infórmense bien, por favor, no regalen su voto. Estamos hablando, por un lado, de un candidato de extrema izquierda que desea implantar un modelo que roza con los socialistas, pero que tiene chances de, como lo dijo nuestro estimado amigo Carlos, de poder orientizarse, poder acercarse un poco más al centro, buscar consensos y un equipo técnico que esté plenamente capacitado para ello. Por otro lado, nosotros vemos que tenemos a una candidata ya conocida, acostumbrada a perder en segunda vuelta y acostumbrada también a obstruir a la justicia, a usar el poder político que alguna vez lo tuvo como la mandamás del fujimorismo, que en su momento fue una mayoría aplastante que no dejó gobernar ni a PPK ni a Martín Vizcarra. Estamos hablando de una persona que manifiestamente dijo de llegar a la presidencia e indultar al señor Alberto Fujimori, por lo cual quedarían en impunidad aspectos o actos terribles de violación a los derechos humanos, como el caso de la Cantuta o de Barrio Salto. Entonces, pensemos un poquito antes de votar y votemos con un poco de criterio y fundamento. Leamos, por favor, el plan de gobierno de cada uno de estos dos candidatos para poder obtener una mejor opción de voto y poder darle al país siquiera un poquito de tranquilidad que hace tanta falta. En efecto, Elvis, quería decir algo antes respecto a planes de gobierno. Miren, si me preguntan a mí si creo en los planes de gobierno, digo no. Porque si fuera así, con PPK ya fuéramos primer mundo. Tenía un excelente plan de gobierno, medidas bastante concretas, buenas, pero no se cumplió. ¿Por qué? Porque los poderes fácticos, o sea, las circunstancias políticas, los poderes ya establecidos, como el Congreso, por ejemplo, lo han impedido. Entonces, no todas las agendas políticas se van a cumplir. Y de esto desde ya sepamos que el señor Castillo no va a poder cumplir toda su agenda radical.
Entonces, para mí un plan de gobierno sirve para dos cuestiones. Uno, para saber la tendencia política que sigue el candidato. Y dos, para saber el grado, bueno, mínimo de qué tan preparado o qué tantas ha hecho su tarea, la responsabilidad. Nada más. Después, si eso se va a cumplir o no, eso deslinda de la realidad, diría yo. Son cuestiones muy personales y que cada uno de nosotros, los peruanos, tenemos que reflexionar. Porque uno de ellos nos va a gobernar los próximos 5 años, si es que no los vacan. Pero viendo la política vigente, cualquier cosa puede pasar. Así que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Soy Carlín G. Muchas gracias por visitarme en mi canal. Eso es todo por mi parte también. Agradezco a toda la audiencia de Tribuna Peruana por escucharme. Les recuerdo que pueden pasar por el canal de mi amigo Carlín G, suscribirse y darle like a la parte de su video para que puedan estar un poquito más enterados de esta amena conversación. Y una vez más agradecerles por su audiencia e invitarles a darle like a este video, a suscribirse para más contenido de este tipo. Excelente. Bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Elvis de Tribuna Peruana. Muchas gracias. Nos encontramos en otra oportunidad.